Antes de arrancar con el capítulo de hoy, quiero tomarme un momento para mandar un saludo especial a la gente que siempre está comentando, dejando su like, compartiendo, y haciendo que esta comunidad siga creciendo. Así que va con cariño para Ángel Salomón Cupa 7199, Tut T4R, Juan Jeremías Zambrano 7281, Ditopana, Joan Cosío 7711, y Leonel de la Cruz 1316. Muchas gracias, Patus. Si tú que estás viendo esto aún no te has suscrito, este es el momento perfecto. Dale al botón de suscribirse, activa la campanita para que no te pierdas nada, y ahora sí, vamos con el video. Reencarnando en Warhammer 40.000. Capítulo 2. La brisa nocturna arrullaba los campos interminables de grano dorado. A lo lejos, los generadores de ozono zumbaban suavemente, manteniendo en la atmósfera de las hectáreas agrícolas de su familia frescas y respirables. Dreaver era un buen tecnoingeniero, especialmente cuando tenía billones de trillones de nanorobots habitando en su cuerpo para ayudarlo con cualquier cosa. Había logrado crear algunas cosas interesantes que lastimosamente mantuvo en secreto en su lugar de descanso. A pesar de que ya tenía 20 años, hacía mucho que se había vuelto independiente. Obviamente, destrozaba todo invento con el exterior de chatarra vieja. No quería llamar la atención de las personas equivocadas. Las estrellas del segmentum solar brillaban como millares de ojos en la cúpula del firmamento, silenciosos testigos de la rutina diaria de la humanidad en este planeta. Dreaver cerró la puerta de la casa con un suave chirrido y soltó un largo suspiro. El aroma a comida caliente lo envolvió, se sintió bien respirar el aroma de algo delicioso. Su cuerpo, endurecido y reforzado por sus habilidades de nanites, aún disfrutaba de los pequeños placeres sencillos. En la cocina, Selene, su novia, estaba sirviendo los últimos platos sobre la mesa. «Bienvenido a casa, amor», dijo ella con una sonrisa cálida, sus ojos brillando bajo la tenue luz de la lámpara de aceite. Podría hacer luces artificiales, pero era un granjero, no un marqués. Tampoco quería el dinero para comprarlo, tuvo que vivir en su papel de un campesino, y estaba bien con eso. Dreaver se acercó. «Gracias, cielo», respondió Dreaver, quitándose los guantes de cuero grueso y colgándolos junto a la puerta. Fue hacia Selene y le plantó un beso breve pero lleno de cariño en la mejilla. «Huele increíble». «Espero que tengas hambre», rió Selene. «Estuve todo el día pensando en qué prepararte». «Muero de hambre», gruñó Dreaver, dejándose caer en la silla robusta de madera reforzada. Selene se sentó frente a él, pasando el pan y las verduras asadas. La cena era simple, pero reconfortante. Había tubérculos, un poco de carne curada y granos recién cosechados. En el mundo donde vivían, donde los lujos imperiales eran inalcanzables, una cena como esa era casi un banquete. De hecho, Dreaver se aseguraba de cazar algunas de las aves que pasaban cada 2 semanas, aves tan grandes como camionetas, extremadamente mortales y violentas. A Dreaver solo le costaba volar a través de propulsores a reacción que su cuerpo desarrollaba, mientras los nanites reconfiguraban su piel para camuflarse y evitar la mirada de cualquier trabajador de su padre en la granja. Por lo que sí. En comparación al resto de habitantes en un 90%, ellos comían como reyes. Comenzaron a comer entre risas, comentando trivialidades del día. Dreaver le habló de la avería en el tractor. El tractor mayor se averió, explicó. Una falla en el núcleo de transmisión. Pero, pude arreglarlo. Ya sabes, de la forma en que no debo dejar que nadie vea. Selene bajó la mirada por un momento. Ambos sabían el peligro de lo que eso significaba. Dreaver no era simplemente un granjero común, ella ya lo sabía. Su cuerpo, en silencio, alojaba nanomáquinas que le daban habilidades impensables para un humano promedio. Ella pensaba que probablemente su novio había heredado el poder de los humanos de antaño. No se sabía mucho de eso, mucho menos sabía ella, una simple campesina. Pero el mundo sabía sobre la gloria caída de la humanidad, de casi dioses, a estar luchando por volver a reunificarse. Para ella, Dreaver era una bendición. Pero probablemente sería una herejía imperdonable para la Inquisición, como ella, quien era una psíquica. Cualquier día podrían ser ejecutados simplemente por ser diferentes. «Tienes que tener más cuidado», le susurró. «Si alguien te viera, creerían que eres un hombre máquina. O peor aún, te señalarían como un psíquico mutado». Dreaver asintió, no era tonto. El imperio no toleraba desviaciones. O eras humano puro, o eras carne para el sacrificio. Y en su caso, su existencia misma era una anomalía para este mundo. Ahora entendía por qué aquel ser me había deseado mucha suerte. «Lo sé», dijo él. «Siempre soy cuidadoso, descuida». Ella lo pensó una vez antes de solo asentí, sonriendo. «¿Y cómo va la cosecha?».
Preguntó Selene mientras untaba un trozo de pan en salsa. Mejor de lo que esperaba, respondió Dreaver con una sonrisa. El sistema de irrigación se mantuvo estable esta vez, y la calidad del grano es excelente. Si todo sigue así, podríamos duplicar las entregas al Administratum este año. Eso sería increíble, dijo ella. ¿Crees que podríamos ahorrar suficiente para mejorar la casa? Dreaver asintió, pensando en que podría ser posible. Parte de él soñaba con eso en realidad. Ampliar la casa, instalar nuevos purificadores de aire, reforzar las paredes contra tormentas de polvo, pequeñas mejoras que hacían la vida un poco más cómoda. Por un momento, se permitió olvidar lo que realmente era. Un ser alterado por la reencarnación, un alma rehaciendo su vida en uno de los mundos más ignorados del imperio. Y eso estaba bien. ¿Cómo te sientes hoy? Preguntó Dreaver de repente, su tono un poco más serio. Selene bajó la vista, jugueteando nerviosamente con su tenedor. Sus propios poderes psíquicos le permitían hacer algunas cosas diferentes, aunque ninguno de los dos lo discutía abiertamente fuera de susurros en la noche. De hecho, sus padres ni siquiera sospechaban la magnitud real de sus habilidades. Ellos solo veían a un joven anormalmente fuerte, capaz de levantar cargas imposibles y resistir heridas que matarían a cualquier otro. No he podido mejorar mucho. Los reguladores en mí procesan y depuran la energía muy lento. Susurró Selene, soltando un suspiro. Selene nació en el pequeño asentamiento de Brisalia, un rincón olvidado entre los campos interminables de este mundo agrícola. Su familia siempre fue humilde, granjeros de segunda generación que cultivaban cereales resistentes y plantas de fibra para el sustento del mundo agrícola, se encargaban de las raciones locales junto con otra facción de ganadería. Desde muy pequeña, Selene mostró señales de ser diferente. Cuando tenía apenas 5 años, los objetos a su alrededor parecían moverse solos. Una taza que flotaba hacia su madre, una pala que se alzaba del suelo sin que nadie la tocara. Afortunadamente sus padres nunca lograron ver estos fenómenos, y pensó en algún momento de que se trataba de su imaginación. Pero los fenómenos se intensificaron. A los 7 años, durante una tormenta eléctrica, Selene protegió a su hermano menor de un rayo, desviándolo con un escudo brillante e invisible que surgió espontáneamente frente a ellos. Fue en ese momento que entendió que era una nacida tocada, una psíquica, y eso la aterrorizó. En el imperio de la humanidad, los psíquicos eran vistos como aberraciones del caos, un peligro a controlar o erradicar. Literalmente, si un psíquico perdía el control, podrían ser tomados por demonios y crear portales al infierno. Los soldados del imperio habían hablado muy seriamente sobre esto, y siempre que se sospechaba de uno, eran asesinados de inmediato. También podían ser llevados lejos, a naves negras de la Inquisición. Selene estaba aterrorizada, terror que le dejó la opción de mantener sus poderes ocultos del mundo. En varias ocasiones, durante sueños atormentados, emanaba ráfagas de energía psíquica incontrolable que rompían muebles o hacían sangrar a pequeños animales de granja cercanos. A los 17 años, en una feria de intercambio entre comunidades agrícolas, Selene conoció a Dreaver. Él era distinto a todos los demás, sereno, seguro, con una fuerza física evidente, pero sin arrogancia. Ambos conectaron de inmediato, como si sus almas hubieran esperado demasiado tiempo para encontrarse. Dreaver, con su instinto agudo, y los secretos de su propia naturaleza de superhumano, percibió que Selene tenía algo especial. No tardó en descubrir su condición de psíquica. Pero, a diferencia de cualquier otro en el imperio, no la temió. No la vio como una abominación. Él la ayudó, en secreto, a crear un regulador genético usando sus nanites. Una pequeña red simbiótica en su médula espinal y cerebro que filtraba el flujo de energía psíquica. Gracias a este regalo, Selene dejó de sufrir ataques nocturnos, dejó de oír los susurros del Inmaterium en los sueños, dejó de temer ser arrastrada por entidades de pesadilla. Aunque todavía era psíquica, y su don podía desatarse si lo deseaba, ahora era libre. Libre para construir, para proteger, para amar. Su conversación de susurros fue interrumpida por un fuerte golpe en la puerta. Pensaron que tal vez se trataban de sus familiares, y efectivamente, así fue. «Estamos en casa», gritó una voz masculina. La puerta se abrió y Lucan, padre de Dreaver, entró con pasos pesados, seguido de Marta, su madre. Sonrieron al ver a los Tortolos compartir una cena en familia. A la mujer le sorprendía el hecho de cómo estos dos niños se tenían el uno al otro. Ambos adultos cargaban con cestas de productos frescos y sonrisas cansadas, pues al igual que su hijo, también completaron sus jornadas de trabajo en las plantaciones. «Miren nada más», rió Lucan. «Ya están devorando sin nosotros». «No podíamos resistirnos», dijo Dreaver, levantándose para ayudar con las cestas.
Una vez todos estuvieron sentados a la mesa, la cena se reanudó con animada charla. Lucan bromeaba sobre las dificultades de las cosechas antiguas, y Marta reía suavemente, corrigiendo las exageraciones de su esposo. Era una escena típica de un hogar imperial agrícola. Trabajo duro, vida sencilla, y una cantidad exagerada de devoción constante al emperador. Hasta que, tras el postre de frutas deshidratadas, Lucan aclaró la garganta de forma significativa. Hoy trajimos algo del pueblo, dijo, sacando un documento sellado de su chaqueta. Llegó un mensaje del prefecto del distrito. Dreaver y Selene se miraron, probablemente entendiendo lo que pasaría con la conversación. Su padre amaba al emperador, posiblemente más que su madre. O al menos eso era lo que su madre Marta decía todo el tiempo. Lucan desenrolló el pergamino con solemnidad. El imperio necesita sangre nueva, leyó. Todos los hombres aptos de entre 16 y 30 años están llamados a presentarse para selección militar. Aquellos que sean aceptados serán entrenados para servir en los ejércitos del emperador, en el planeta Mortalis Rex. Un silencio cargado cayó sobre la mesa, solo siendo interrumpido por su hijo, quien suspiró. Lucan miró a su hijo con una intensidad que rara vez mostraba. Dreaver, tienes edad y fuerza para esto, todos aquí lo sabemos y me siento orgulloso de tener a un hijo como tú. Eres más resistente que la mayoría de los muchachos aquí, una vez levantaste un deslizador sin esfuerzo. Solo los mitos hablan de soldados con fuerzas como estas. Podrías servir. Podrías hacer más que solo cultivar. Marta asintió con una sonrisa de orgullo maternal. Eres especial, hijo. Quizá más de lo que comprendes. Dreaver dejó el cubierto con suavidad sobre la mesa. Su mirada era firme, tranquila. Padre, madre, dijo con respeto, yo he pensado en mi camino. No quiero ser un guerrero. No quiero luchar en planetas lejanos, ni morir en trincheras olvidadas. Mi lugar está aquí, construyendo una vida, con Selene. Selene le apretó la mano, sus ojos llenos de amor por su confidente. Lucan apretó los labios en una fina línea. Se veía decepcionado, pero también resignado. Su hijo podría ser un adepto soldado, uno perfecto para ser un gran imperio. Eso solo son rumores, hijo, hacía años que el imperio se ha vuelto pacífico. Tendrías un buen puesto, explorarías las fronteras lejos del sistema, incluso conocerías a los hijos del emperador. Traerías gloria a este planeta, como el hijo de Yemen. Dijo, aunque gruñó finalmente tras recordar al borracho de Yemen, ese ladrón. No todos nacimos para empuñar un rifle láser. Marta sonrió, más comprensiva. Bueno, si no quieres ser un soldado del imperio, danos otra razón para estar orgullosos, dijo. Haz que esta tierra prospere. Dreaver asintió. Se inclinó hacia Selene, sacó del bolsillo una pequeña caja de metal artesanal y la abrió frente a ella. Un anillo sencillo de plata pura brilló bajo la tenue luz. Por otro lado, padre, madre, he decidido casarme con Selene. Sus padres se sorprendieron por lo que había dicho su hijo, pero más adelante solo dejaron de pensar en el asunto y asintieron en aprobación, aplaudieron, Lucan riendo entre lágrimas discretas, mientras Marta abrazaba a su hijo. La noche, que había comenzado como una cena cualquiera, se transformó en un pequeño milagro. Uno que, para Dreaver, significaba todo lo que pudo desear en su nueva vida. Tal vez no estaba en la tierra y todo eso, con un trabajo que lo hiciera insanamente rico, y temeroso de ser descubierto por los guardias del imperio para ser tachado como hereje. Pero para él, este mundo era perfecto. Un pequeño rincón de felicidad en un universo devorado por la guerra, algo que Dreaver lo sabía, pues a pesar de lo que dijeran en este planeta ciertamente pacífico, probablemente el universo allá afuera está ardiendo, confirmado por el hecho de que durante estos 4 años habían sido obligados a aumentar las cosechas a un 560%. Sin embargo, se permitió dejar esos pensamientos de lado y durmió plácidamente con su futura esposa. El vacío era eterno. Desde el ventanal blindado de su cámara de mando, Inquisidor Torquemada Coteaz contemplaba el infinito océano negro punteado de estrellas agonizantes. El Sanctum Invictus navegaba en el filo mismo de la disformidad, una colosal fortaleza móvil de acero, ceramita y fe inquebrantable. Aquí, en el corazón de su dominio, Coteaz meditaba, planeaba, vigilaba. Cada latido del universo era una amenaza, maldiciones al primarca traidor, a los esfuerzos del emperador de unificar a los mundos que se perdieron en la gran fisura de la disformidad. Cada respiro no inspeccionado podía esconder herejía, y Coteaz, como uno de los más temidos agentes de la Inquisición del Ordo Malleus, había hecho de su vida un solo propósito: proteger a la humanidad, aunque eso significara destruir mundos enteros para salvar un alma pura. Se inclinó hacia adelante en su trono de vigilancia, los pliegues de su capa inquisitorial cayendo como sombras pesadas. Se les había notificado que había rumores de corrupción en Graxus Prime.
Informe de actividad de cultos en el subsector Elitar. Pérdida de un destacamento de la Adeptus Astra telepática en ruta hacia Mundus Ferrum. Cada incidente, cada anomalía, era una alarma sorda retumbando en su mente indoblegable. Por otro lado, era necesario la recolección de más sacrificios, el emperador necesitaba sacrificios. Él estaba dispuesto a ser el buscador de cuantos sacrificios sean necesarios. Entonces, una vibración casi imperceptible cruzó los conductos de su trono, seguida por una alarma breve y seca. Gran señor Inquisidor, una voz modulada y metálica llenó el espacio, anomalías detectadas en el sistema Celenis. 2 firmas psíquicas fueron detectadas con una naturaleza irregular. Koteaz frunció el ceño, no le gustó la palabra irregular. No era un término que su tripulación, entrenada para la precisión extrema, utilizara a la ligera. Transmitan todos los datos, ordenó, su voz como el gélido filo de una espada. En un instante, las pantallas de proyección se iluminaron ante él. Gráficos de energía, ondas psiónicas, espectrogramas de actividad warp. Un torrente de información bruta filtrada y destilada por los mejores augures de la nave. En el centro de todo, 2 puntos brillantes como soles sangrientos, localizados en el tercer planeta del sistema. Un mundo agrícola menor del que ni siquiera se interesó en observar más de una fracción de segundo, insignificante en los mapas estratégicos, apenas una mota en la vasta maquinaria imperial. Un segundo oficial, el acólito Maldrick, apareció en la proyección, su rostro severo, casi pálido. Señor, hemos verificado 3 veces. Las firmas son anómalas. No se ajustan a los parámetros conocidos. No hay fluctuaciones disformes. No hay desestabilización psíquica. Ni siquiera señales de desgaste mental en los sujetos. Koteaz se reclinó en su asiento, los ojos entrecerrados, meditando. Eso no es posible, no podía serlo en lo más mínimo. Todo psíquico humano, incluso los entrenados por la escolástica sicana, incluso los bibliotecarios de los capítulos Astartes, sufrían bajo el peso del Immaterium. La disformidad se alimentaba de sus almas y se saciaba de sus tormentos. Demonios intentaban pasar a través de ellos, devorando sus almas en el proceso, llevando a mundos enteros a una perdición total, una materialización del infierno mismo sobre el plano material. El canalizar sus energías era, por su propia naturaleza, un acto de suicidio controlado, y ellos lo sabían. Los psíquicos eran faros de luz en el océano negro, atrayendo predadores de pesadillas con cada acto de poder. Aún los más poderosos sentían el precio: locura, corrupción, muerte. Pero estos 2 parecían desafiar todo lo que conocían de los psíquicos. ¿Confirmaron la ausencia de corrupción huárpica?, preguntó, cada palabra pronunciada con gravedad. Maldrick asintió. Sí, señor. Ninguna señal de posesión. Ningún indicio de manifestaciones demoníacas. Son psíquicos puros. Koteaz cerró los ojos unos segundos, procesando. ¿Mutantes? ¿Aberraciones? ¿O un milagro? No, probablemente fuera un engaño de algún demonio superior, y eso era más preocupante. No podía descartar la influencia de los enemigos de la humanidad, los xenos, los herejes, los poderes ruinosos. Pero en el fondo, tampoco podía ignorar la posibilidad más rara, y quizás más peligrosa: un cambio natural en la especie humana. Pero dejó de lado sus pensamientos, pues en estos momentos, nada importaba. La investigación era obligatoria y la Inquisición no dejaba preguntas sin respuesta. Cuando abrió los ojos de nuevo, su resolución era de acero templado como su martillo de hereje. Cambio de rumbo. Nueva prioridad de misión. Curso directo al sistema Celenis, planeta Beirus IV. Preparar escuadrones de contención sí. Armas no letales y sellos de supresión listos. El eco de sus órdenes se expandió por la nave como una ola implacable. Un tercer miembro de su séquito, el veterano capitán Stern, un antiguo Grey Knight en servicio bajo juramento especial, apareció en la transmisión, su rostro curtido y severo. ¿Queréis que esté listo el escuadrón de intervención psíquica, señor? Koteaz asintió brevemente. Sí, capitán. Y que la cámara de confinamiento E-17 esté activa. No subestimen a estos sujetos. La herejía puede disfrazarse incluso de pureza. Stern se cuadró con un saludo. Por el emperador. La transmisión cesó. Koteaz se levantó de su trono, su capa ondeando tras él. Tomó su martillo de energía, reliquia de siglos pasados, y caminó hacia el santuario de su preparación personal. A su alrededor, servocráneos zumbaban, portando pergaminos sagrados, símbolos de absolución y censores de incienso. Koteaz extendió las manos, permitiendo que las máquinas rituales lo vistieran con su armadura inquisitorial, cada pieza inscrita con runas de protección y exorcismo.
Mientras el Sanctum Invictus comenzaba su entrada controlada al espacio de disformidad, el Inquisidor murmuró una plegaria apenas audible. Emperador, dame fuerza para discernir lo puro de lo impuro. Porque lo que no puede ser controlado, debe ser destruido. Y en la vasta inmensidad del vacío, el martillo de la Inquisición se puso en marcha, murmurando sus últimas palabras como un mantra que mantenía su mente enfocada. Mata al hereje. Mata al mutante. Mata al impuro. Si te gustó el video, no olvides